Bien, vamos a continuar con nuestro capítulo de pruebas de hipótesis, abarcando el tema de las pruebas de hipótesis en dos poblaciones. Llámese dos poblaciones, ¿cierto? Cuando comparamos dos medias, dos proporciones y cuando hacemos el cociente de varianzas, que son ya las mismas comparaciones que hicimos respecto al capítulo anterior. Pero ahora lo estamos enfocando a pruebas de hipótesis, con hipótesis nula, alternativa, ¿sí? Con región crítica, con regla de decisión, con rechazar o no rechazar una hipótesis. Recordemos que la hipótesis nula es la hipótesis que uno cree que es cierta con respecto a al parámetro que está mencionando. Y por otro lado, la hipótesis alternativa es la que la contradice. Entonces vamos a ir viendo los diversos casos que hay con respecto a diferencia de medias, proporciones y razón de varianzas. Ok, partamos con el caso de la diferencia de medias. Bueno, el objetivo claramente es comprobar una hipótesis respecto a la diferencia de las medias poblacionales. Por ejemplo, decir de que la diferencia de medias poblacionales es mayor que 5, por ejemplo. O es menor que 20, o que es igual a 0, ¿ya? Cosas de ese tipo. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, los tamaños muestrales, naturalmente, las medias muestrales, las desviaciones estándar y el nivel de confianza o de significancia. Recordemos que hay tres posibilidades para esto, dependiendo si las varianzas son conocidas, son desconocidas pero iguales o diferentes. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos la Z, cuando las varianzas son conocidas y sabemos cuánto valen. Entonces es cosa de ocuparlas solamente en el estadístico de prueba, que ya es una fórmula que hemos usado anteriormente, y ocupamos distribución normal. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la T de student, cuando las varianzas son desconocidas pero iguales, ya con el conocido SP, ya eso también lo hemos ocupado, y también tenemos el caso parecido al de la Z cuando las varianzas son desconocidas y diferentes, ya con los grados de libertad B que a todos nos encantan. Entonces vamos a ver qué pasa con las diversos tipos de hipótesis que podemos ir planteando, que son también las tres basadas en la orientación de la región crítica. Por un lado, ¿cierto? Tenemos la hipótesis unilateral derecha, en donde, primero, como hipótesis nula, decimos, bueno, la diferencia de medias es menor o igual que un cierto número, de 0, ¿ya? D es de diferencia. Y la hipótesis alternativa es que el parámetro de diferencia de medias es mayor que el valor que nosotros proponemos. Para el caso de la varianza poblacional conocida, ¿cierto? Sigue rigiendo la misma regla con respecto a la normal. Nosotros definimos la región crítica para todos los valores que son mayores que el valor crítico, con una probabilidad de 1 menos alfa, es decir, la zona derecha del gráfico. Para el caso de la varianza poblacional desconocida, tenemos lo siguiente. Para ambos casos, cuando sean iguales o distintas, la región crítica también va a estar definida por los valores que sean más grandes que el valor crítico, con probabilidad 1 menos alfa. Entonces hay que hacer una salvedad aquí. Cuando son iguales, ocupamos estos grados de libertad, nx más ni menos 2. Y cuando son diferentes, ocupamos los grados de libertad b. ¿Ok? Pero la definición del valor crítico es la misma para los dos. Por lo tanto, es cosa de ocupar la misma estrategia que utilizábamos para las medias. ¿Qué pasa con el caso de la hipótesis unilateral izquierda? Exactamente lo mismo. La hipótesis nula es mayor o igual y la hipótesis alternativa es menor. Para el caso de la varianza conocida, ya sabemos lo que hay que hacer. Tomamos el valor con probabilidad alfa y todo lo que está a la izquierda de él se rechaza. Lo mismo en la T de student. Buscamos el T de student con los grados de libertad correspondientes y buscamos la probabilidad alfa. Y todo lo que está a la izquierda de este se rechaza. ¿Qué pasa ahora en el caso de la hipótesis bilateral? Bueno, exactamente igual. ¿Ya? Definimos las dos regiones, tanto izquierda como derecha, repartiendo de forma equitativa el valor de alfa, lo mismo en la T de student, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por lo tanto, aquí es exactamente igual que en el caso de la media, pero con la única salvedad que tenemos que definir primero qué es lo que pasa con las varianzas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, el promedio de notas en estadística de una muestra de 15 estudiantes de ingeniería comercial
es de 5.8, con una desviación estándar de 1.8. Y de una muestra de 20 estudiantes de auditoría es de 5.2, con una desviación estándar de 2. ¿Hay evidencia suficiente al 5% que las notas de ingeniería comercial son significativamente mayores a las de auditoría? Bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a definir la hipótesis nula en este caso? ¿Será como mayor o igual, o menor o igual? O igual. ¿Cómo podría ser? Se los dejo a ustedes. ¿Qué es lo que se está afirmando respecto a la diferencia entre las dos carreras? ¿Que la diferencia es positiva o es negativa? Positivo porque primero dicen de ICO y dicen que ICO es mayor. Claro, ¿cierto? Efectivamente, en este caso, ICO está diciendo que es mayor a AUD. ¿Ya? Entonces, déme un segundito. En efecto, la hipótesis nula, ¿cierto? Dice que la diferencia de las dos carreras es mayor o igual que cero. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que la media del primero es mayor que la del segundo. ¿Perfecto? En este caso, ingeniería comercial y auditoría. Y lo contrario es que la diferencia es negativa. ¿Perfecto? Bien, en este caso vamos a asumir de que las varianzas son iguales. Por lo tanto, vamos a ocupar esta estrategia que sería la que tiene la SP aquí abajo. La siguiente parte es solamente tomar los datos, ¿cierto?, que nos entregan y ordenarlos para poder ubicarlos después en el estadístico de prueba. Aquí están los promedios de las notas, 5.8 y 5.2. Las varianzas de las notas, que son 1.8 al cuadrado, 3.24, y 2 al cuadrado, que es 4. Y como asumimos de que las varianzas eran iguales, ¿cierto? Calculamos la SP al cuadrado, 3.68. Los tamaños muestrales son 15 y 20. Entonces ahora, con toda esta información, vamos y reemplazamos en la expresión. Recuerden que estas son diferencias de medias, por lo tanto, x barra menos y barra lo podemos calcular previamente, ¿ya? Y esa va a ser la diferencia en decimales, ¿cierto? Que es 0.6. Mu x menos mu y se reemplaza respecto al valor que plantea en la hipótesis, en este caso 0. Y SP es la raíz de 3.68. Lo demás es dividir por los tamaños muestrales. Bien, al ejecutar este resultado, esta división, ¿cierto?, nos da 0.91. Recuerden que el resultado de esto se explica como la cuantificación de la evidencia basada en los datos. Luego de eso, tenemos que definir la región crítica. En este caso, como la hipótesis alternativa es menor que, ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿Cómo debería ser la región? ¿Debería ser hacia la izquierda o hacia la derecha? Fíjense, dice menor que. Por lo tanto, ¿cómo debería ser el test student para rechazar? ¿Debería ser menor o mayor? Pregunta para ustedes. Miren, vamos a regresar un poco atrás. Vamos a regresar un poquito atrás. Estamos acá nosotros. ¿Ok? Definimos que era una test student y la región crítica aquí está, ¿ven? La región crítica, la orientación que tiene está en función de la hipótesis alternativa que yo he definido. Entonces, en este caso va a ser t menor que el t de tabla o el t de probabilidad alfa. Entonces, la región crítica
va a ser esta, basada en que es menor. Bueno, el alfa en este caso es de un 5%, entonces lo que hacemos es plantear la idea de que la probabilidad de error tipo 1 es de un 5% y buscamos el valor de la t de student con sus correspondientes grados de libertad. Bueno, aquí ustedes ven 33. Recuerden que es la suma de los tamaños muestrales, 15 más 20, 35, menos 2, que es 33. Y este es el resultado que nos va a dar el valor de la probabilidad. Entonces, después de eso, lo definimos acá. Y aquí estamos lista la región crítica. ¿Ya? Entonces, si el estadístico de prueba fuese menor que este número, rechazamos la hipótesis. En este caso, t es igual a 0,91. De hecho, es positivo. Por lo tanto, ¿cuál sería la decisión acá? No rechaza la hipótesis. Excelente, ¿cierto? Como el valor de... Ups, aquí debería decir t. Como t es igual a 0,91, no pertenece a la región crítica, entonces no rechazamos H0. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo respondemos esta pregunta? La pregunta es, ¿hay evidencia suficiente del 5% de que las notas de ICO son significativamente mayores a las de auditoría? Que si hay evidencia suficiente para decir que las notas de ICO son Claro, significativamente mayores a las de eh, auditoría. exacto, ¿cierto? Exactamente, o sea, hay evidencia, ¿cierto?, para poder pensar en que puede ser cierto, ¿ya? Porque la muestra ha permitido que haya resultado ese resultado, en realidad, ¿vale? Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el procedimiento es el mismo siempre. Lo importante es que ustedes definan bien la hipótesis. Perfecto. El siguiente caso corresponde a la prueba de hipótesis para la razón de varianzas. Claramente esta está muy relacionada a lo anterior, porque esta es la que se hace o debería hacerse previamente para elegir el caso de la t-student. Bueno, en este caso, si la queremos hacer de forma individual, necesitamos los tamaños de muestra, no acá, pero sí lo necesitamos para los grados de libertad, las varianzas muestrales y el nivel de confianza. Bueno, en este caso la F se plantea de esta forma. La división de las varianzas muestrales dividida la división de las poblacionales, o de las que yo propongo. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Ya? Aquí está un poco más larga para que ustedes entiendan qué es lo que es. Entonces, ¿qué pasa cuando la hipótesis es hacia la derecha? Bueno, la planteo de esta forma, miren. La división de las varianzas es menor o igual que un valor R0. R por razón, ¿ya? Por ejemplo, sigma x cuadrado partido sigma y cuadrado es menor o igual que 2. ¿Qué significa eso? Que es menor que el doble del tamaño de la otra. También puede ser sigma x cuadrado partido sigma y cuadrado menor o igual que 1, ¿ya? O cualquier número que ustedes quieran, positivo, naturalmente. En este caso, hacemos la misma estrategia, buscamos el valor crítico con probabilidad 1 menos alfa a la derecha, con los grados de libertad correspondientes para cada caso, nx menos 1 y ni menos 1. Algo parecido, ¿cierto? Si es unilateral izquierda. Buscamos la probabilidad alfa. Y, que es el caso más común, ¿cierto? Cuando ocupamos igual o distinto, ya buscamos los dos con alfa medios y 1 menos alfa medios con los mismos grados de libertad para cada uno. Este es el más utilizado porque lo que hace uno es decidir respecto a si son iguales o diferentes. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué valor debería ser R0 para probar de que estas dos sean iguales? 1. 1. Excelente, Javier. ¿Ya? Es decir, que si uno quiere probar de que estas dos cosas son iguales, R0 es 1. Y la alternativa sería distinto de 1. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tendríamos que haber hecho antes? Es haber probado lo de las varianzas. Vale, vamos a hacer esto con este ejemplo, el mismo de las notas de las carreras de comercial y auditoría. Se afirma que las variabilidades pueden ser iguales. Utilice un 1%. Bueno, la hipótesis
claramente es esa, que la razón de las varianzas es igual a 1, o bien que es distinto de 1. El estadístico de prueba, aquí está, la división de las muestrales dividido la división de las poblacionales. ¿Cuáles son los datos? Los mismos que utilizamos delante, ¿cierto? 3.24 para la X, 4 para el Y, tamaño muestral 15 y el otro es 20. Tomamos las varianzas muestrales, las reemplazamos aquí arriba y acá abajo, ¿ya? Es un solo término, que es la razón que nosotros proponemos, que en este caso es 1. Bien, entonces ese resultado nos da 0.81. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Definimos la región crítica. Como en este caso es bilateral, vamos a tener las dos zonas, izquierda y derecha. Como el alfa es un 1%, la mitad de eso es el 0,5%, y con ese buscamos el valor izquierdo, ¿ya? Con 14 y 19 grados de libertad respectivamente. ¿Ya? Eso nos da un valor de 0.245. Luego hacemos lo mismo con el otro y obtenemos un valor de 3.638. Bien, para aquella persona que todavía no le haya quedado claro eso, vamos a ver aquí, ¿ven? Ahí están 14, 19, buscamos, escribimos acá 0.995 y obtenemos el valor de 3,638. Bien, para que lo tenga claro. Y el otro lo buscamos como 0,05. Ahí está, 0,245. Ya recuerda que este cosito también lo puede mover. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos acá en el 0,05, ¿cierto? ¿No me cambia? 2, 4, 5. Ahí está. Entonces, si el resultado de la F nos da antes de este número, rechazamos. Si nos da después del 3,638, también rechazamos. Y si nos da entre medio, ahí es donde no rechazamos. Entonces, viendo el gráfico, el resultado que nos dio en la F es 0,81. Es decir, estamos acá. ¿Cuál sería la decisión entonces? No rechazamos. Muy bien, estupendo. ¿Ya? Lo voy a reiterar por si a alguien no le queda claro todavía. De ahí para la izquierda se rechaza y de acá para la derecha también. Todo lo que está entre medio es favorable a que sea igual. Entonces, como cayó acá, ¿vale? Entonces, estamos en zona segura, por decirlo así. Entonces, no pertenece a la región crítica, por lo tanto no se rechaza H0. En este caso, las varianzas hay evidencia para decir de que son iguales. Y eso da después pie a decir de que la TD-Student, ¿cierto?, la elegimos con varianzas desconocidas pero iguales. ¿Okay? Pero insisto, ¿cierto?, tomar en cuenta que la proposición de la hipótesis es la parte más importante. Último caso, diferencia de proporciones. En este caso, ¿cierto?, al igual que en el intervalo de confianza, necesitamos los datos de los tamaños muestrales, la cantidad de elementos que cumplen con la categoría de interés en cada grupo y el nivel de confianza. Acá hay una diferencia. En el caso del intervalo de confianza, lo que nosotros necesitábamos eran los P, ¿cierto? Los pi, ¿cierto? Pero acá necesitamos los pegorros. Entonces, veamos qué es lo que sucede en cada caso. Esto es idéntico a la media.
¿ya? Si la diferencia de proporciones es menor o igual que un cierto valor, ocupamos la zona derecha como región crítica, con probabilidad 1 menos alfa. Si el caso es H1 menor que, ocupamos la zona izquierda, o Z menor que Z con probabilidad alfa. Y finalmente, el caso bilateral vuelve a utilizarse esta técnica, que es de dividir por ambos sectores. ¿Ok? Aquí no vamos a profundizar más porque en realidad sería reiterar el procedimiento que hicimos antes. Y con esto finalizamos el capítulo número 4 de pruebas de hipótesis. Entonces, en este capítulo, ¿cierto? Vimos cómo se fundamentan las pruebas de hipótesis en base a afirmaciones respecto a parámetros. Luego de eso, se propone una metodología en base a una hipótesis nula y una hipótesis alternativa que la contradice. Luego de eso, a partir de los estimadores de cada parámetro, se crean estadísticos de prueba que están basados en las distribuciones muestrales de cada parámetro, perdón, de cada estimador. Y luego de eso, se define una región en la que nosotros decimos que de aquí para acá se rechaza y de aquí para allá, contrariamente, no se rechaza. También vimos lo que fueron los errores tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? El más complejo, el que hay que controlar más, es el error tipo 1, ¿ya? Porque el error tipo 2 es más que nada hacer mal la obtención de información, pero que en el fondo te salga algo que tú quieras obtener. En cambio, el error tipo 1 es hacer bien el proceso de selección de datos, pero que igual te salga algo contradictorio a lo que tú querías.